¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jorge Luis García García y soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esto es para la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Juan Morales. Estaremos dando una breve introducción a lo que es la estadística inferencial. Estadística, perdón. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer información basada en los datos. Estadística inferencial. Es la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su principal aplicación es hacer proyecciones y comparaciones. Tenemos algunos conceptos básicos. El primero de ellos es datos. Es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Población, conjunto completo de individuos, objetos o fenómenos. Censo, es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra, es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Sesgo, es la discrepancia entre las características de las muestras y de la población. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Principios básicos del pensamiento estadístico. Contexto de los datos. Es un conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un hecho o evento. Fuente de datos. Información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está utilizando es parte del proceso de investigación. Método de muestreo. Se conforma en correspondencia con los tipos de muestra que se necesitan seleccionar. Es evidente que el tipo de muestra está en relación directa con los objetivos del trabajo y el tipo de estudio que se necesita hacer. Conclusiones. Es la premisa final de un razonamiento cuya validez se desprende de las premisas anteriores. Una conclusión puede ser verdadera incluso si su premisa no lo es. De manera que una conclusión válida no hace válidos también los pasos realizados para llegar a ella. Implicaciones prácticas. Se debe describir en forma expresa y muy bien argumentada las implicaciones prácticas de los resultados de investigación. Si con los resultados se resolvería algún problema práctico del fenómeno a estudiar, esta aplicación práctica implica no quedarse en un nivel de diagnóstico, en lo contrario, dar respuesta de solución. Aquí vemos un ejemplo sobre el pensamiento crítico. Nos dice, la estadística implica el análisis de los datos, por lo que iniciaremos estudiando los datos de la tabla 1-1. Y aquí nos ponen los datos en X y en Y. Los datos, como se presentan en la tabla 1-1, carecen de contexto. No se indica qué representan los valores de dónde provienen ni por dónde se recabaron. Y aquí nos muestra el contexto de la tabla. Nos dice, los datos de la tabla 1-1 se tomaron del conjunto de datos 3 del apéndice B y representan los pesos en kilogramos de estudiantes de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre en su primer año de estudios y los valores Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, en el primer estudiante pesó 56 kilogramos en septiembre y 53 kilogramos en abril. Estos pesos están incluidos en un estudio descrito en el artículo Changing Body Weight and Fat Man of Men and Women in the First Year of College, a study for the Freshman 15, the Hoffman, Polycastrocrit and Lee, Journal of American College Health, Vol. 45, número 1. El título del artículo nos indica el objetivo del estudio: determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de estudio, de acuerdo con la leyenda llamada Freshman 15. Revisando la tabla 1-1, podemos ver que están registrados 5 muestras que contradicen la creencia de que los estudiantes universitarios aumentan 15 libras, ya que podemos ver esa tabla que el primero baja solo 3 kilos, el segundo 6 puntos, que son 6.6 libras, después solo bajan 1 kilo y el último sube 4 kilos, que es igual a 8.8 libras. Por lo tanto, solo uno de las 5 muestras aumenta, como lo podemos ver aquí en la tabla. Seguimos. Ahora, las mediciones de la tabla 1.1
fueron realizados por investigadores respetables del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razón para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficio personal. No ganan ni pierden si alteran los resultados. No recibieron un pago de una compañía que pudiera beneficiarse de resultados favorables. Podemos tener la confianza de que estos investigadores son imparciales, y de que no alteraron los resultados. Por lo tanto, en la investigación puede que no hayan alterado los datos obtenidos, pero basándome en la tabla 1-1 podemos ver que de las 5 muestras que se presentan, ninguna muestra alcanza las 15 libras. Proseguimos con lo que es el método de muestreo. Nos dice, al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Continuamos retomando lo que son los pesos de la tabla 1-1, que nos dice que provienen de la muestra más grande de peso incluida en el conjunto de datos 3 del apéndice B. Los investigadores obtuvieron los datos de sujetos que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre durante su primer año de estudios. Los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera. De ellos, 67 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial de sesgo al hacer una lista específica de las fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos con su peso aceptaran someterse a medición en ambas ocasiones. Por último, las conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. Entonces, la tabla 1-1 incluye los pesos antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos 3 del apéndice B. El análisis de tales pesos lleva a las conclusiones reportadas en el artículo Change in Body Weight and Fast Mass of Men and Women in the First Year of the College, and the Study of the Freshman 15, de Hoban Policastro, Quick and Lee, Journal of American College Health, Vol. 45, No. 1. Al analizar los datos de la tabla 1-1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante el primer año de estudios universitarios. Sin embargo, también comentaron que en el pequeño grupo no aleatorio estudiado el incremento de peso fue menor de 15 libras y que esta cantidad no era universal. Concluyeron que la ley de una Freshman 15 sobre el aumento de peso es un mito. Y por último, aquí nos muestran que si hay un pequeño aumento en su primer año, como ya lo hizo, pero nunca se acerca a las 15 libras mencionadas en la leyenda, por lo tanto será una leyenda falsa. Pensamiento estadístico. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible, pero muy poco improbable, y C, posible y probable. El primero es los Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Aunque esta es una afirmación posible, es muy poco probable. Es una afirmación posible, pero muy improbable, ya que no se suelen dar marcadores tan amplios en un Super Bowl o en cualquier juego de fútbol americano. La Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto caería en la número B, que es imposible. Es imposible que todos los jueces tengan la misma fecha de cumpleaños. Continuamos con los tipos de datos. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Datos cuantitativos. Consisten en números que representan conteos o mediciones. Datos categóricos. Consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Datos discretos. Resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles de 0, 1 y 2, etc.
datos continuos. Resultan de un número infinito de posibles valores, que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Nivel de medición. Nominal. Solo categorías. Los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden. Ordinal. Las categorías están ordenadas, pero no hay diferencia o estas carecen de significado. Intervalo. Las diferencias tienen un significado, pero no hay un punto de partida cero natural y las razones no tienen significado. Razón. Hay un punto de partida cero natural y las razones tienen significado. Determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Número 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso medio anual por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. Este valor que es 19.856 es un valor estadístico. Determine si los valores provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dispositivos para cruzar la calle. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicado en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lowe and New York Times. Estos datos nos dicen que son un conjunto de datos discretos ya que tienen un fin y se pueden contar. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considera un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Conclusión alternativa. En el condado de Orange ponen más atención o monitorean de una manera más constante a los grupos minoritarios. Muchas de las veces esto se puede interpretar como racismo o discriminación hacia los grupos minoritarios. Utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. Internet American Online recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia de un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podremos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. Pregunta, ¿por qué? La respuesta sería no, porque solo es el 66% de la muestra que se tomó, que es de 7.073, que son las respuestas totales que les mandaron. Entonces no sabemos lo que prefiere el resto de las personas que también celebran Navidad. Y solo si tomamos las respuestas recibidas como un 100% de todas las personas que celebran Navidad, sería esto un dato real. Recolección de datos muestrales. Determina si la descripción dada corresponde a un estudio observacional, a un experimento o a un experimento. Prueba de una equinacia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó 7.007 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in the Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Tarlow and Journal of the American Medical Association,
Es un, según esto, es un experimento, ya que se les administró algún tipo de medicamento a una parte, y aunque a la otra parte haya sido un placebo, a los 337 niños que se les administró un medicamento simplemente por esto ya es un experimento. Identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Aquí se utilizó un muestreo sistemático, ya que se entrevistaba a cada quinto conductor o a uno de cada 5. Continuamos con el capítulo 2, que se llama resumen y gráfica de datos. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos por medio de trabajadores de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. Pregunta: ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos? ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Aquí la respuesta sería que sí, porque la representación que se nos muestra está haciendo una comparación adecuada y más entendible para todas las personas, ya que muestra de una manera más entendible la diferencia de ingreso entre hombres y mujeres. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que lo represente de forma objetiva. A mi parecer, la gráfica describe de manera imparcial, ya que muestra una representación más fácil de entender para la mayoría de las personas, ya que se puede identificar rápidamente que Estados Unidos consume mucho más barriles de petróleo que Japón. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Algunas definiciones importantes. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden permanecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden permanecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clases. Continuamos con algunas definiciones importantes. Sería las marcas de clase. Son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de la clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Determina el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcula la anchura de la clase, el valor más alto menos valor más bajo entre el número de clases. 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la clase. Elige el valor de dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase, el límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Tome el valor de cada dato y ponga una marca de clase adecuada. Agrega las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí tenemos un ejemplo. Pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2
2-1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Aquí está, perdón, aquí vemos, sigamos, como nos dice los pasos. Determina el número de clases entre 5 y 20. Aquí se determina el número de clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clases entre esta. Después calcula entonces qué es el valor más alto entre el valor más alto menos el valor más bajo. El valor más sería 124 entre el valor más bajo, que sería, aquí está, 124 entre menos 60. Y nos daría el valor de 9.142857, que lo redondearemos a 10. Ahora vamos con el tercer paso. Elijas 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista. Y lo podemos corroborar, que es el valor más bajo. 4. Sume la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase de 70. Y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de la clase restante de 80, 90, 100, 110 y 120. 5. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical, como se muestra en la imagen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Número 6. Son los puntos medios de la clase. Las marcas de la clase de la tabla 2,2, que sería esta tabla. Son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Distribuciones de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se construye con frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje, como aquí nos muestra. Frecuencia de clase entre suma de todas las frecuencias por 100%, y nos da el porcentaje, nos da frecuencia relativa en porcentaje. Aquí nos da esto. Pulsos de los hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Incluye 10 clases. Esto ya es. Aquí vamos a ver, verificar alguno. Pues, es distribución de frecuencias. Lo vamos a hacer distribución de frecuencias de pulso de mujeres, primeramente aquí en el lo marca, que es basándonos en la tabla esta. Vamos a militar. Aquí tengo ya la tabla preparada, digamos. Vamos a hacer un histograma, perdón. Aquí, ejemplo. Ok, continuamos con esto, el ejemplo. Aquí ejemplo para los 10 clases. Aquí continuamos ahorita lo que es histograma. Previamente veremos con la definición de histograma. Un histograma es una gráfica con barras de las mismas anchuras dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Y se resuelven los siguientes ejercicios. Según los datos de salud y servicio humano de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, during National Health and Nutrition Examination Survey, la edad está dada en años, estatura en pulgadas, peso en libras, circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto, sistema es presión sanguínea sistólica, días es en
en longitud del muslo en centímetros, presión sanguínea, es el colesterol, perdón, el IMC es el índice de masa corporal, el MUS es longitud del muslo en centímetros, COD es la anchura del codo en centímetros, MUN es anchura de las muñecas en centímetros y BRA es circunferencia del brazo. Nos pide realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso y IMC en el índice de masa corporal. IMC. Aquí está. Aquí nos piden edad, estatura, peso, pulso y índice de masa corporal. ¿No? Entonces vamos a ir a Minitab. Aquí tengo ya preparado previamente. Vamos a hacer histograma, pulso de mujeres. Aquí está. Vemos el pulso de mujeres. Podemos, esto es gráfica, histograma, es un histograma simple, podemos cerrar, gráfica, histograma simple, está preparado el pulso de los hombres, entonces lo quitamos, pulso de mujeres, aquí podemos etiquetar pulso de mujeres. Esto podemos aceptar y nos genera una que son un histograma de pulso de mujeres. ¿Sí? Histograma de pulso de las mujeres que es en base a esto. ¿Sí? También podemos hacerlo con los hombres en base también a esta tabla. Vamos a ir igualmente aquí, frecuencia de hombres, igual se saca igual de la misma forma, gráfica, histograma, frecuencias, ya, en lugar de mujeres, hombres, y igual aquí le pongo las etiquetas, se las pueden cambiar, igual ya lo tengo yo aquí realizado, sería pulso de los hombres, ¿sí? El histograma de pulso de los hombres. Y aquí, como nos menciona aquí, nos pide también por, voy a ser un poco más grande, nos lo pide también por porcentajes, entonces igualmente lo hacemos aquí por porcentajes, ponemos estos dos aquí y aquí está por porcentajes. 74, 75, el 30%, 35, 27, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Aquí están lo que es esta parte. Estos valores son estos de aquí. Continuamos. ¿Sí? Aquí es resumen y gráfica de datos, gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas de las características importantes. Definición: frecuencia polígono, polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Y aquí nos da un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Ya, otra que se me había pasado. Nos faltó hacer realizar el histograma de edad, estatura, peso, pulso y EMS. ¿Sí? Aquí lo tengo.
aquí es un histograma por edad. Por edad. Histograma por edad con la campana, por la campana de Gauss, que aquí en la muestra. O le podemos agregar las etiquetas de los datos, pues las etiquetas de valor Y, aquí nos las da igual, y aquí nos da media, división estándar y el valor de la muestra, o el total de la muestra, que son 40 muestras. Y nos da esto. Ahora, este es histograma de la edad, que es solo de esta parte. Entonces, podemos edad. Entonces, podemos quitar, si gusta, no lo guardamos. Es histograma simple, edad y etiquetas. Histograma no, edad. Es igual, ponemos que es, no lo da. Ahora vamos a ponerle esto, que sería lo que aquí no les dan más valores. Entonces tendríamos histograma simple, edad, digamos en sería esto igual frecuencia, si marcas esto sería igual, ¿sí? Barras, símbolos, distribución, no, sería así. Nos da histograma de la edad. Así. Cerramos. Ya nos pide la estatura en pulgadas. Aquí nos la da. Aquí nos muestra informe de pulso. Estatura en pulgadas. De la campana de Gauss. Los valores. Voy a ser grande para verlo un poco mejor. Aquí es la y aquí prueba la normalidad de antes soldarlo. La cuadrada es 0.27, el valor de P, la media, división estándar, varianza, simetría, kurtosis, número de total de las muestras, el mínimo, el primer cuartil de la tabla, la mediana, el tercer cuartil, el máximo, y aquí los intervalos de confianza de un 95%. Igualmente, aquí está, aquí está, edad, IMC, el índice de masa corporal, y está el peso, disculpen, se me había perdido. Está, es el peso, igual, nos da un poco más mayormente definida la campana de Gauss. Y aquí nos da también A cuadrado, o al cuadrado, que es 0.31, el valor de P, 0.552, la media, igualmente división estándar, y así que con el mismo intervalo de confianza, el 95% para la media, que es de 163.13 a 180.97. Igual para la mediana y para
la división estándar. Cerramos para seguir probando aquí. Peso en libras, ya lo vimos también. Y nos queda solo el índice de masa corporal y el pulso de los hombres por minuto, que es este, basándonos en este. Esta parte de aquí nos da esta parte. Vemos cómo se desdibuja un poco la campana de Gauss por los valores. Tiene esta parte. Y por último de este ejercicio, su informe es de resumen del índice de masa corporal, que aquí lo tenemos, y nos da la... Podemos igual agregar valores. Aquí están los valores obtenidos, los valores que se encuentran en cada uno de ellos. Pues continuamos ahora sí con el ejemplo de polígono de frecuencias, que es basado en este. En el siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Y aquí está polígono de frecuencia construido. Si nos vamos a gráfica, estadísticas básicas. No, disculpa, eso no. Gráficas. Polígono de frecuencias. Está como debería de quedar. Es basado en esto. Aquí están los datos, que es esta tabla. Están las clases y los datos, las frecuencias. Pulso, frecuencia, y esta es la marca de la clase. Así es como quedaría este ejercicio. Pues la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos, crear tabla y seleccionar gráfica. Y realizar gráfica, perdón. Aquí está datos, tabla, aquí los tengo ya. Frecuencias. Es esta. Esto es ya gráfica ya realizada junto por esto. Aquí nos podemos posicionar. Aquí en cada uno de estos. Me dice el grupo. Grupo marca la clase va 54.4, 54.5. Es el valor número 6. La frecuencia con la que salió entre 50 y 59. Aquí está. Lo posicionamos aquí. O le podemos agregar las etiquetas.
y nos dice los valores que tiene. Los valores que se obtuvieron del 60 al 69, que son 17, aquí te los da, y que se encuentra dentro de la marca la clase 64.5. Resumen y gráfica de datos. Gráficas estadísticas, gráfica de ojiva. Definición. Gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Aquí tenemos un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Es decir, y gráfica de ojiva. Ya también previamente teníamos los datos aquí. Gráfica. Está. Y gráfica de barras. Está. Perdón. Estéticas. Es gráfica. De puntos. Gráfica. De barras. Con los datos de una tabla. Pues esto. Aquí. Esto. De clase, mostrar datos, solo símbolos y líneas de conexión. Aquí en la frecuencia vamos a poner frecuencia, que la frecuencia con la que sale. Frontera de clase, que es esta parte, aquí. En mostrar datos vamos a entrar y le vamos a poner símbolos y líneas de conexión. Y igual vamos a etiquetas, gráfica de ojiva. Aquí vamos a aceptar. Vamos a aceptar y igualmente generar la gráfica. Exactamente igual. ¿Ya? Vamos a cerrar una a la vez. Y aquí está, gráfica de ojiva. Se genera a partir de eso. El siguiente nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Es igual el mismo procedimiento, solo que tuvimos que meter manualmente los datos de los hombres, que son estos: frontera de clase y frecuencia. Tenemos que hacer una frecuencia, hay que crear, perdón, tenemos que crear una clase o una tabla como esta para basarnos en ella y crear la gráfica igual a la que hicimos con la de las mujeres, con los pulsos de las mujeres. Aquí está, igual aquí están las fronteras de clase y la frecuencia con la que cada uno se presentó. Vemos que de 59.5 a 69.5 la frecuencia con la que salieron fueron de 17, igual de 49.5 a 59.5 fueron 6 veces la frecuencia con la que se obtuvo ese dato. ¿Sí?
Y aquí igualmente lo podemos cerrar. Y vamos a graficar. Gráfica de barras. Es valores de una tabla. Aceptar. Simple. Aquí está fracción de frecuencia. Si no, frecuencia. Frontera de clase. Mostrar datos, igualmente símbolos y líneas de conexión nada más. Las etiquetas, y aquí la tenemos como gráfica de ojiva. Vamos a aceptar. Nos daría la gráfica de ojiva de los pulsos de los hombres. Cada cuántos valores hay dentro de este intervalo del 49.5 al 59. Nos dice aquí de 49.5 a 59, nos dice que son 6, o sea, esa es la frecuencia con la que salió. Aquí igual podemos agregarle las etiquetas para que nos diga, que nos dice ahí estos valores: 6, 59, 69. En el ¿cuántos hay debajo de ello? 23, debajo del 69, 23. ¿Cuántos hay debajo del 79.5? Son 31. Y así hasta debajo del 99 ya son los 40 datos, ya que ningún dato llega hasta 99.5. Cerramos. Resumo: gráfica de datos, gráficas estadísticas y gráfica de puntos. Definición: gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Ejemplo: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Aquí nos da igualmente la gráfica, casi es la misma que hemos estado utilizando. Vamos a crear gráfica. Gráfica de puntos. Aquí está ya hecha mujeres, igual aquí, aunque aquí la puse, que es la misma. No, aquí la podemos hacer, que es gráfica de puntos, un simple, dar igual pulsos hombres. Aquí está presionado, vamos a utilizar pulsos mujeres. Y en etiquetas, pulsos mujeres. Le vamos a aceptar. Escala está bien. De datos no vamos a guardar. Ya. Aquí está bien. Vamos a aceptar. Y nos genera exactamente la misma gráfica, ¿no? Se lo podemos borrar. Y aquí está la gráfica de puntos de los pulsos de las mujeres. Si posicionamos aquí, es el símbolo, la fila número que está, este dato está en la fila número 35, que está entre la clase número de 50, 59.5 a 60.5. Fila 35. Corroboramos. 35. Aquí está. 35. Ese valor, como nos dice aquí, está entre 59.5 y 60.5. Ese valor es 30, es 60, el número 35. ¿Sí?
Y por último, dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Bueno, aquí nos dan los datos, los pulsos de los hombres. Entonces tenemos que llenar aquí. Aquí ya previamente ya los sabía. Se había capturado aquí en el programa. Igual podemos hacer estadística, gráfica de puntos, más simple. Y ahora gráfica de hombres. Etiqueta, vamos a cambiar a hombres. De hombres, vamos a aceptar y nos genera la gráfica de puntos de los pulsos de hombres. Aquí está, y es exactamente igual, la misma, los mismos pasos para que para la de las mujeres, simplemente ahora con los datos de los pulsos de los hombres. Bueno, hasta aquí sería todo. Espero que haya quedado comprendido el tema, o bueno, los temas y la unidad. Eso es todo de mi parte, muchas gracias.